Te diagnosticaron con anemia y quieres saber lo que significa y qué puedes hacer al respecto. Entonces ve a este video donde te daré las herramientas necesarias para combatir la anemia y evitar los problemas potenciales que ésta pueda producir. Hola, yo soy Norma Osorio de Nacimiento y Salud con Norma, donde creamos videos semanales, dinámicas y en tu idioma para ayudarte a entender los temas de salud que afectan a las mujeres. Si es tu primera visita a nuestro canal, te invito a suscribirte y presione la campanita para ser notificada cuando estén nuevos videos disponibles. La anemia es un trastorno donde te faltan los glóbulos rojos sanos para llevar la cantidad de oxígeno adecuada a los tejidos de tu cuerpo. Hago énfasis en la palabra glóbulos rojos sanos porque no todas las anemias son iguales. A veces puede ser que los glóbulos estén muy inmaduros, o sea, pequeños, y otras veces donde no es falta de tamaño, sino de la cantidad total. Tu doctor o partera puede aclararte cuál de las anemias tienes y cómo tratarlo. Hoy estaré hablando sobre la anemia por deficiencia de hierro. Este es el más común en embarazo, donde las estadísticas demuestran que más de un 21% de las mujeres en embarazo están anémicas. La anemia puede ocurrir debido a muchas razones. Algunas son el consumo inadecuado de hierro en tu dieta, la pérdida de sangre debido a úlceras estomacales, menstruaciones abundantes, hemorroides o hasta el mismo proceso de parto pueden conllevar a una anemia. El deterioro o inhabilidad de la absorción de hierro, ya que esto ocurre en el sistema digestivo, ya sea por enfermedad intestinal, infecciones parasitarias o abuso de esos antácidos, o el pica, que es el deseo y consumo de sustancias que no tienen valor nutricional, como el hielo, arcilla, tierra, cenizas o papel. Y el pica ya es tema para otro video. Avísame en los comentarios si te gustaría saber más sobre el trastorno de pica. Las enfermedades crónicas y sus tratamientos también pueden llevar a la anemia, como los cánceres, infecciones crónicas como hepatitis C o las enfermedades autoinmunes. Las mujeres con más riesgo a sufrir de anemia por falta de hierro son las afroamericanas, o sea, la raza negra, ya que éstas sufren 2 veces más que las mujeres blancas de anemia. Otras minorías como las hispanas y las asiáticas también sufren de anemia en cantidades grandes. Las adolescentes, las mujeres de bajos ingresos, la dieta pobre, ya sea por no poder comprar comidas o no saber lo que conlleva una buena dieta. Las mujeres con embarazos muy seguidos, donde la mujer no se da tiempo para recuperarse o darle al cuerpo lo que necesita. Las dietas vegetarianas, donde no consumen proteínas animales. O las mujeres que fuman. Las mujeres que tienen embarazos múltiples de más de un bebé. O las que tenían un flujo menstrual intenso antes del embarazo. O sea que ya tenían antecedentes de anemia antes del embarazo. Las mujeres que vomitan con frecuencia a causa del malestar matutino. Y si estás sufriendo de náuseas y vómitos, vean mi video con remedios para esas náuseas. Los criterios que usamos para diagnosticar la anemia en el embarazo es: en el primer trimestre, la hemoglobina puede estar por debajo de 11. En el segundo trimestre, por debajo de 10.5.
o en el tercer trimestre por debajo de 11. La anemia pone a la mujer en peligro de sufrir de parto prematuro, o sea, nacimiento antes de las 37 semanas de gestación. Las pone en peligro de tener bebés de bajo peso al nacer y aumenta la mortalidad perinatal, que es cuando el bebé muere entre 22 semanas de gestación y 7 días de nacido. También la anemia está asociada con la depresión posparto. Tienen mayor riesgo de pérdida de sangre después del nacimiento. Hay una cantidad normal que uno puede esperar que vas a sangrar en el proceso de parto, pero cuando una mujer con anemia sangra, así sea un poquito, su recuperación inmediata y prognosis completa se ve afectada. Esto debería ser motivación suficiente para asegurarnos de tener la mejor calidad de sangre, fortificándola con las mejores fuentes de vitaminas y minerales. Las mujeres que menstruan necesitan alrededor de 15 miligramos de hierro al día, y cuando se está en embarazo, esta necesidad aumenta a 27 o 30 miligramos de hierro al día. La mujer que tiene anemia puede quejarse de sentir debilidad, dolor de cabeza, fatiga o cansancio excesivo, dolor de lengua, sentirse con corta de respiración o dificultad respiratoria. Puede quejarse de mareo, piel pálida o amarillenta. Los latidos de su corazón se pueden sentir irregulares. Puede quejarse de tener las manos y los pies fríos y hasta sufrir de dolor de pecho. Como ves, esas quejas son muy comunes y se parecen a las quejas comunes del embarazo. Por eso es importante discutir estos síntomas y lo que tú puedas estar sintiendo con tu proveedor de salud primaria. La terapia nutricional es la mejor terapia para la anemia. Aumento de alimentos ricos en hierro. Verduras de hojas verdes como la espinaca, brócoli y el col rizada. Yema de huevo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esas abuelitas preparándoles esos ponches con yemas de huevo, azúcar y malta o jugo de uva? Rico, ¿verdad? Pero no en embarazo, ya que en embarazo no se recomienda comer yemas crudos. Los cereales fortificados como la farina también son buenos. El pavo, las carnes rojas, bajos en grasa y de buena calidad. El pescado, almejas y ostras, bien cocidas. El hígado, frijoles, lentejas, habichuelas y melaza. Y si la anemia no mejora con cambios dietéticos, podemos, con el consejo de nuestro proveedor de salud primaria, añadir un suplemento de hierro. Estos están disponibles en forma de tabletas y cápsulas regulares, líquido, gotas y tabletas, y cápsulas recubiertas o de liberación prolongada. Las píldoras de liberación programada, o sea, lenta, se toleran mejor y dan menos problemas gastrointestinales. Es importante decir que no deberías empezar un suplemento de hierro sin que tu proveedor de salud te lo indique, porque el hierro no deja de ser un metal que se acumula en tu cuerpo, lo que significa que puede llegar a ser tóxico si tu cuerpo no lo está usando. El suplemento de hierro debería tomarse separado de las comidas. No lo tome con café, leche o jugo fortificado con calcio, ya que el calcio inhibe su absorción. Se puede tomar con vitamina C para ayudar a la absorción, ya sea en suplemento o jugos de naranja, limón o tomate. Los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y estreñimiento son comunes. Antes de dejar su vitamina, hable con su proveedor de salud que posiblemente le tenga el remedio.
Puede tomar un ablandador de heces como el Colase antes de que comience el estreñimiento. Aumenta su ingesta de líquidos, ya que la mujer en embarazo necesita mucha agua. Puedes aumentar tu fibra dietética con cereales como la farina, avena, ya sea fría o caliente. Su proveedor de salud puede modificar tu dosis para que sea tomada con un día de por medio para ayudar a suplementar y poder aliviar los efectos gastrointestinales. La mujer en embarazo aumentó más o menos 45% de su sangre durante el embarazo. Esto significa que la cantidad de hemoglobina que tiene al principio del embarazo no será suficiente para minimizar los riesgos de la anemia para el final del embarazo. Entonces, si estás considerando un embarazo o tener tus hijos seguidos, asegúrate que tu dieta incluya mucho hierro nutricional para que empieces el embarazo con el pie derecho. Si te gusta la información aquí preparada, por favor comparte este video y dale like para que YouTube entienda que este video tiene valor informativo. Y ahora cuéntame en los comentarios qué tema adicional te gustaría que yo te prepare. Tendré en cuenta todas tus sugerencias para futuros videos.